Su tiempo, hermana Mayra. Voy a poner la presentación. Hermana Mayra, ¿nos escucha? Creo que no la escuchamos. Tiene cerrado su micrófono. Hermana Mayra, ¿nos escucha? Sí, ahora sí, no sé, la señal Ah, va. está molestando. Está Voy bien. sin la cámara lo voy a hacer. Eh, us- Buenas noches, bueno, agradezco mucho esta oportunidad que me dan de dar esta clase sobre consultores de historia familiar, testificantes y desafiantes. Realmente cada uno de nosotros, creo que los que estamos aquí, hemos sido consultores y sabemos que realmente es bastante testificar, tenemos que testificar de ello y hemos tenido muchos desafíos y hemos tenido que ah, sobrepasar todo eso. Entonces, alguno de ustedes de repente tenga algunas ideas, porque hoy le voy a hablar de 12 consejos. Realmente son 12 consejos que podemos hacer, pero ustedes pueden agregarle o de repente quitarle si alguno ya ha tenido esas experiencias o que sean de provecho para ustedes. Bien, como consultores de Templo Historia Familiar, el segundo, eh, ¿me escuchan? Muy bien. Ok, Sí, Sí, gracias. sí. hermanas. Mm, en la segunda slide dice consultores de Templo Historia Familiar. Cada uno de ustedes debe ser un apoyo maravilloso para los misioneros a medida que sigan la guía del Espíritu al compartir su conocimiento. Realmente cada uno de nosotros podemos ser esa guía tanto para los misioneros como para los nuevos conversos y como vamos a ver en la siguiente. Eh, la oración, lo que es lo importante, que debemos de orar diligentemente para que el Espíritu nos acompañe mientras ayudamos a los demás, en especial a los que hoy día no son miembros de la iglesia, a los que están regresando a la iglesia y a los que se han bautizado recientemente. Al final vamos a ver algunos hermanos que han sido consultores aquí en Panamá y que saben de que, bueno, no ha sido fácil, pero han sido fuertes con respecto a esto, pues, de enseñarle a algunos miembros, eh, algunos recién conversos y algunos que regresan a la iglesia. El segundo punto, el segundo consejo es que debemos de permitir que los intereses, las necesidades y los deseos de los demás guíen sus conversaciones y el tipo de ayuda que usted brinde sobre historia familiar. Correcto. Y realmente debemos de tener conversaciones con los hermanos a quienes vamos a enseñar o eh, a ayudar de una forma que estemos realmente deseosos en ayudarles y que ellos sientan que nosotros estamos dispuestos o estamos interesados en su historia. El tercer consejo es, conozco a los misioneros que sirven en su área. Eso es importante, que cada uno de nosotros debemos conocer
a los misioneros que sirven en nuestra unidad. El cuarto es invítelos al Centro de Historia Familiar para que conozcan a las personas y los recursos disponibles allí. Debemos invitar tanto a los miembros, a los conversos, como a los mismos misioneros a que conozcan el material o lo que lo que hay en el Centro de Historia Familiar. El quinto consejo es cuando los visiten, den la bienvenida a los misioneros, o sea que hemos de tener una comunicación bien estrecha con los élderes y las personas que ellos están enseñando. Es importante esto para abrir más posibilidades a que la persona esté dispuesta a, a, a trabajar en su árbol, en su historia familiar. El 6 es conózcanse antes de adentrarse en temas de historia familiar. Nosotros debemos de conocer el tema, aunque algunas veces tengamos algunos desafíos, como cuando nos llaman recientemente como consultor, no sabemos realmente nada, pero a medida que vamos investigando, eh, buscando, vamos a conocer más. Es más, vamos a aprender siempre. Yo soy consultora y siempre estoy aprendiendo. El séptimo, Hermana Mayra, sí, diga. solo hermana Carol levantó la mano. Ah, sí, no lo veo. Gracias por, hermana Carol. Sí, ¿tiene alguna pregunta, comentario? Buenas noches, hermanitos. Qué pena, fue sin intención. Lo siento. No, no se preocupe. Gracias. Bien, el séptimo es en las misiones donde esté permitido, ofrézcase a enseñar a los misioneros varias habilidades sobre historia familiar. Eh, Hay veces los misioneros no son muy um, dispuestos a aprender, pero hay otros misioneros que sí. Y hay otros misioneros que han sido consultores porque así me ha tocado a mí que me han ayudado y apoyado bastante. Cuando ellos conocen sobre eh, lo que hace un consultor, pues, y están dispuestos a ayudar. Y algunos, aunque no lo sepan, y uno le explica, y ellos también están dispuestos a los misioneros siempre están dispuestos a que uno le ayude en la manera que podamos, siempre están dispuestos. El 8, enséñeles a ayudar a los demás a realizar importantes descubrimientos familiares y a preservar recuerdos familiares invalorables. Bueno, debemos de tratar de enseñarle a cada uno que puede ampliar su árbol. Algunos piensan que, bueno, cuando tienen bastante tiempo de ser miembro de la iglesia, piensan que ya han terminado su árbol, pero cuando uno le empieza a mostrar de que realmente hay mucho que hacer, está más dispuesto. Debemos hacernos amigos de los que nosotros con quien trabajamos. El 9, cuando se le invite, únase a los misioneros en las citas donde enseñen sobre las familias y los templos. Esto es importante y es muy bonito trabajar y ayudar a los misioneros a enseñarle a los nuevos, a los investigadores o a los nuevos conversos. 10, esté preparado para compartir sus sentimientos sobre la importancia de las familias eternas y la obra que hacemos por nuestros seres queridos en el templo. Esta parte es bien importante realmente también de que debemos tener el conocimiento o tratar de buscar cómo podemos llegar a esa persona y como había hablado anteriormente de que al conocerlo, al tratarlo, hablar con la persona, uno sabe más o menos qué necesita y qué podemos nosotros hacer para ayudarle a ellos.
El 11, exprese sus explicaciones de manera sencilla. Debemos tratar de explicarlo, tratar de no hacerle sentir mal a la otra persona si de repente comete un error y, y ser bastante breve. Con esto quiero compartir una pequeña experiencia que yo tuve con una familia que demoré casi como 4 meses, más de 4 meses yo creo. Era nuevo converso y las citaba en la primera, en la capilla, después de las reuniones, nada, y siempre tenían que irse o el niño estaba enfermo. La cosa que, bueno, tenía que buscar otras maneras de tratar de enseñarles a ellos y eh, a contactar a los élderes, como iban a la casa a comer, fui y les dije, bueno, necesito que ir a la casa de esa familia y fui. No funcionó la primera cita, la segunda cita sí funcionó, pero teníamos problemas con el internet, yo apunté los datos y habíamos quedado en que iban a ir a la capilla a que ellos mismos agregaran sus nombres y trabajaran en su árbol, pero realmente no funcionó. Así que tuve que hacer otra visita a su casa y allí entonces tomé algunas fotos y pedí permiso a ellos. Eran tres, la mamá y 2 hijos, eh, para trabajar en sus árboles, ya que no podía, era bien difícil realmente eh, este, hacer lo que ellos se sentaran en el centro de historia familiar. Pero fue maravilloso porque como cuando trabajé en los árboles y le metí la foto, le mostré qué era lo que había hecho, ellos se quedaron admirados y les gustó mucho que se sentaron. Yo no les tuve que explicar mucho. El jovencito aprendió de una manera sencilla, aprendió todo eh, y es más, me quedó sorprendida porque le enseñé también a indexar y indexó, él él enseñó a indexar a la mamá y al hermanito y enseñó a otros niños, a otros también a indexar. Fue increíble lo que pasó con ellos. Aún siguen activos en la iglesia, porque he asistido ya a la unidad porque ya no pertenezco a esa unidad y cuando lo he visitado me da gusto verlo repartiendo la Santa Cena o participando. Así que hay veces los jóvenes, sobre todo, no necesitan mucha explicación. Ellos aprenden y toman las cosas bien rápido. Y por último, tenemos que busque siempre la guía del Espíritu en cada momento. Realmente es importante siempre que busquemos la guía del Espíritu Santo en cada situación. Es la que nos va a ayudar a tomar decisiones correctas y a ayudar de una forma que el Señor mismo nos va a guiar a hacerlo. Bueno, yo tengo la parte que a mí me gusta, esta parte de testimonios que inspiran. Me gusta compartir, me gusta que los hermanos compartan sus experiencias y sus testimonios. Tengo 5 que van a compartirlo, pero si alguno de ustedes al terminar ellos quieran compartir experiencias, sería muy bueno y edificante para cada uno de nosotros. Tenemos a la hermana Gisela, que vi que ella sí había entrado, la hermana Gisela Flores, quien tiene 9 años de ser miembro de la iglesia. Quiero contarle de ella que fue algo fantástico, maravilloso, cuando ella fue llamada como consultora en su barrio, recién conversa. Y a las reuniones de historia familiar ella asistía siempre, aunque fuera ella la única que asistía, porque como yo era directora y teníamos reuniones con todos los consultores de la estaca,
casi no asistían, pero ella siempre, siempre asistió. Es más, todavía sigue siendo consultora. Durante estos 9 años, ella sigue siendo consultora. Ella ha tenido varios llamamientos y a pesar de todo no la han relevado. Ese es algo que siempre noto que la mayoría de los consultores cuando son llamados nunca los relevan, sobre todo a los que son bien activos y trabajan bastante con los miembros. Pero tienen sus desafíos, y, pero es bonito los testimonios que se obtienen. Ella fue misionera en Family Care, ella es misionera en Family Care, fue obrera en el templo y bueno, como les dije, fue consultora en el barrio. Vamos a escuchar a la hermana Gisela Flores de Pérez. Buenas noches, hermanos y hermanas. Yo sé que Jesucristo vive, que nos ama y que Él es nuestro Salvador. Y cuando nosotros trabajamos con los miembros en su árbol familiar, ¿verdad? Nosotros siempre debemos iniciar con una oración para llamar al Espíritu. Y que todo debe estar en calma y que el hermano o la hermana que esté allí no esté mucho, como le digo, que haya mucho ruido o unas cosas así, o que alguien se enoje o algo porque va a espantar el Espíritu. Y se siente muy bonito cuando nosotros trabajamos con ellos, ¿verdad? Porque siempre sentimos el espíritu de Elías allí, que nos ayuda, ¿verdad?, a encontrar los nombres de cada una de las personas, de sus familiares, y agregamos esos nombres al árbol, ¿verdad? Y cuando vemos que sale, que le dan el permiso de una vez, ¿verdad? Que le sale el templo verde, todos nos sentimos gozosos, ¿verdad? Porque la persona puede llevar a ese familiar al templo a realizarle la obra. Yo misma he tenido la experiencia, ¿verdad?, de que una vez trabajé con unas hermanas en la rama de Ciudad Bolívar, ¿verdad? Y entonces imprimimos unos nombres y me recuerdo que la hermana me dice de que, ay, esta tía mía, ella era muy buena y ella ayudaba mucho, mucho a las personas, ¿verdad? Y yo fui a hacer la obra vicaria, la de la investidura por la tía, ¿verdad? Y después que yo fui, entré al templo y hice la obra, yo escuché clarito que dijeron de que entra en el reposo de mi Señor. Y yo le conté a otra hermana que también ella es consultora, y ella me dice que sí, eso pasa. Y como yo era nueva, recién estaba de consultora, ¿verdad? Y tuve esa experiencia. Y he tenido otras muchas experiencias buenas, ¿verdad? Con los miembros que están dispuestos a trabajar siempre en su árbol. Pero también hay miembros que no, que por más que uno lo persiga, ellos a veces no están dispuestos a trabajar, como que no les llama la atención trabajar en ello, ¿verdad? Pero sí, yo sé que Salvador vive y que nos ama y que siempre que trabajemos con las personas que están al otro lado del velo, vamos a sentir ese gozo en nuestro corazón, ¿verdad? Y vamos a poder ayudarlos a ellos al otro lado del velo. Y esto lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Hermana Mayra, ¿nos escucha? Bien, puede ser que tenga problemas con su internet. Elías Pérez, ¿estás aquí? Sí, estoy aquí. Muy bien, bienvenido. Gracias por estar acá. Es tu tiempo para Gracias. poder compartirnos tu experiencia. Bueno, yo serví como misionero de Family Search. Buenas noches ante todo. Yo serví como misionero de Family Search y hubieron desafíos, hubieron experiencias bonitas. Voy a contarles una.
Cuando yo estaba buscando nombres para una persona que necesitaba encontrar antepasados, yo anteriormente, antes de estar en la misión, yo, no sé, yo personalmente pensaba que no iba a poder lograr encontrar nombres, porque la había intentado y nunca lo encontraba. Pero cuando entré a la misión y oré con la persona, nosotros comenzamos a buscar y cuando hice un clic, aparecieron familias, más familias y más familias y más familias hasta que aparecieron 7 generaciones. Eso fue un milagro, porque nunca había visto que sucediera eso antes de la misión. Cuando trabajaba en la hora de historia familiar, que siempre buscaba familiares, pero nunca encontraba. Cuando busqué a esta persona y sus familiares, después de hacer Gabriel. una oración, Gabriel, aprendí Gabriel. que, aprendí que poder de la oración es poderoso, porque nos ayuda a poder que se hagan Estoy en cosas YouTube, lo que pasa es que no abría mi WhatsApp. que sean poderosas ante la vista de Dios. Y encontramos muchas generaciones. Y no pasó ni 4 minutos hasta cuando pasó eso. Y ese testimonio me dejó pensando de que, wow, esto de verdad es la obra del Señor y de historia familiar. Algunos desafíos que tuve en la misión fue que hay personas que no les gusta trabajar en la obra, lamentablemente. Pero algo que me dio fortaleza fueron mis padres, porque ellos me ayudaron a que pudiera entender lo que sucedía. Que terminara mi misión, nada más me quedaban 10 días de misión y me llamaron como segundo auditor. Y entonces la hermana que estaba encargada de mí no hacía las partes que le tocaba. Y entonces ella sí hacía lo mío, pero era triste esa parte era triste esa parte que la hermana que estaba líder mía no hiciera los trabajos. Pero ya terminé la misión y me sentí con una satisfacción bien grande. Sentí el amor de Jesucristo por mí y por las personas con las que había ayudado y sus familiares. Testifico que esta obra es verdadera, porque Jesucristo mismo está a la cabeza. Sabemos que el profeta murió en estos días, pero Él está del otro lado del velo gozosamente con nuestro Padre Celestial y Jesucristo. Y lo comparto en nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bien. Muchas gracias, Elías. Elías es el hijo de la hermana Gisela. No sé si la hermana Janet, creo que ya no está. Ahora seguiría la hermana Gisela Díaz de Consiglieri. Ella es venezolana, tiene 14 años en el Evangelio. Actualmente vive en el país aquí de Panamá, está acá en Panamá, barrio de Brisas del Golf. Es misionera en Family Care y obrera del templo. Actualmente tiene llamamiento de consejera en la Sociedad de Socorro del barrio, encargada de historia familiar. En su tiempo, hermana Gisela, muy buena Sí. consultora. Hola, muy buenas noches. Bueno, ya me hicieron un resumen de mi vida diaria en la iglesia. Como dicen los hermanos que me pasaron, es difícil, pero no es del otro mundo. Es difícil, pero se logra lo que uno se propone. Yo nunca he dejado mi llamamiento desde que yo me bauticé. He sido consultora de templo, historia familiar y nunca he dejado mi llamamiento. Y me pongo retos, muchos retos. Hay veces, como dice, que uno insiste, pero uno va a su casa y les toca, y mira, vengo a visitarte y vamos a revisar, y llego con mi computadora, cuando veo que la cosa es muy difícil. Ahorita tengo mucho trabajo y yo me he dejado ya de ser consultora, no como antes, como lo era antes, pero tengo tantas experiencias tan bonitas. Yo antes de ser miembro, era algo que yo, es más, mi hermana hace unos años me mandó un árbol genealógico que yo le hice a mi sobrina. Mi sobrina ya tiene 45 años.
Y mi hermana me dice que yo se lo hice en la maternidad cuando ella nació. Entonces ella me lo mandó y me dijo, mira, esta es tu vida. Tú toda la vida has hecho algo genealógico. Entonces yo siempre he preguntado y siempre anotaba. Mi sorpresa es que cuando yo llego a esta iglesia, cuando hablan de historia familiar, eso me cautivó. Eso para mí es otra cosa. Para mí historia familiar es lo máximo. Entonces esto me agarró, es como me enganchó, es como mi barrera. Mi barrera de hierro es historia familiar. Y empecé a hacer mi árbol. Me ha costado mucho por parte de mi mamá, pero por parte de mi papá muy bien. Y mis hijos tienen un árbol bellísimo, bellísimo, bellísimo. No sé, mis hijos ya pasan de la 7ª generación. Una de mis experiencias fue con una hermana en la capilla, que le estamos trabajando su árbol y la hermana, yo le digo, esa debe ser su abuela. Y me dicen, no, mi abuela no se llamaba así. Entonces yo le digo, mira, hay experiencia que las personas a veces tenían un nombre, pero su verdadero nombre es el que aparece en el registro. Y este registro indica que es la mamá de tu papá. No, pero es que ella no se llamaba así porque yo la conocí. Pero cuando ella dice así, en ese momento ella ve para atrás y dice, me han puesto la mano en el hombro, sentí un abrazo. Esa es tu abuela, que está aquí, y está diciendo que esa es ella. Mira, ella se puso a llorar, eso fue tan emocionante, y cuando la metimos en el árbol, aquello se fue, y ella sí, es mi abuela, mire, todas las generaciones que tenía. Bueno, es una experiencia que... La otra experiencia es que me voy para la casa de unas amigas de unas hermanas de la iglesia, a hacer árbol genealógico, a trabajar y a indexar. Y me dice una de las hermanas, hermana, ayúdeme aquí con este árbol que está como difícil. Y empiezo a trabajar en su árbol. Ya eran como las 2 de la mañana y el árbol se iba y nosotros trabajando y buscando y llamando a la mamá, fulanito se pertenece y usted conoce a tal persona. Bueno, ese árbol llegó hasta Adán y Eva. Hasta las 4 de la mañana duramos con ese árbol, pero fue un gozo, una emoción, lloramos, aquello fue súper emocionante. Y esto siempre lo digo que espero que mi árbol también llegue a Adán y Eva. Yo digo que algún día yo tendré ese gozo, porque trabajo mucho en él. Ahora se me borraron unas cosas, tengo que empezar. Pero de verdad que, y sí, al entrar a trabajar en el árbol, es como dice la hermana, no tiene que estar en paz, hacer oración. Yo no abro un árbol, sino hago una oración, si no me encomiendo al Padre Celestial que me guíe. Mi última experiencia fue que me fui de viaje para casa de una de mis hijas, y mi hija me dice que me va a comprar unos lentes. Y digo, ay, sí, pero no, vamos a hacerte los exámenes primero. Cuando me van a hacer los exámenes, el médico dice que yo no veo. ¿No ves? ¿No ves? Tienes 20 menos 20. Y yo le digo, llame a otro médico, este doctor está loco. Es más, ponme en un registro, ¿cómo te lo leo? Yo tengo una vista impresionante, yo te leo un registro. Me lleva a otro médico y el médico dice, no, ella no ve, ella no necesita lente, ella no es una operación urgente porque va a quedar ciega. Digo, no puede ser, no, estos médicos están locos. Yo leo registros. Un registro no lo puede leer una ciega. Bueno, mamá está ciega. Entonces el médico me dice, mira, yo no sé cómo lees tú, pero entonces yo digo, esto es obra de mi Padre Celestial, que me ayudó tanto a trabajar en la obra y a indexar y en mi misión de buscar, de leer registros, que él me ponía a leer. Y yo nunca fallé mi vista, nunca me dolió mi vista, nunca, yo digo, este es el milagro que Dios me dio a mis ojos para leer sus registros. Y todo esto lo dejo en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias. Amén, gracias, Amén. Gisela.
Bien, tenemos a la hermanita Rosa Cruz, que tiene 48 años de ser miembro de la iglesia. Ella es una pionera aquí en Panamá. Ella pertenece al Estaca Panamá, en el barrio Bellavista. Actualmente es consultora de historia familiar y templo, y realmente ella es otra consultora que ha tenido que ser testificante y desafiante, ¿no? Y ya lo ves. Mi hermanita Rosa, la escuchamos. Buenas noches. Gracias, hermana Mayra, por la invitación. Y como dices, eh, testificar y los desafíos que podemos tener en el llamamiento. Antes de ser consultora de historia familiar, yo cada vez que escuchaba una reunión que iban a hablar acerca de historia familiar, pues yo trataba de participar. No tenía el llamamiento, pero me llamaba la atención qué podía aprender, qué podía hacer. Y así estuve varios años. Y durante la pandemia recuerdo que daban muchas clases acerca de diferentes temas de historia familiar los domingos, y pues yo tomaba la oportunidad de participar de ellos como no teníamos tiempo para salir. Entonces pues yo aproveché esas clases para aprender. Luego, cuando recibí el llamamiento de ser consultora de Templo de Historia Familiar, eh, viene allí entonces la parte de los desafíos, la oportunidad de fortalecer el testimonio del Evangelio de Jesucristo. Y recuerdo que una de las primeras cosas que hice con los hermanos a quienes les hablé acerca del llamamiento que tenía y de lo que yo quería hacer, porque me cuesta mucho llegar a las personas, no soy de hablar tanto, entonces el reto es hablarle a las personas, a los hermanos. Entonces hice un grupo como de 6 hermanos y les dije que fuéramos al Centro de Historia Familiar. Y ellos muy amablemente todos me dijeron que sí iban, y estaban súper felices. Y luego que ellos me dijeron que sí iban, yo estaba un poco asustada porque pensé, ¿y ahora qué les voy a enseñar? Entonces lo primero que hice fue sacar copia del himno Bandera de Sion. Yo siento que ese himno se identifica mucho con el trabajo de historia familiar. Entonces, cuando llegamos allí al Centro de Historia Familiar, les dije, bueno, vamos a empezar cantando este himno y luego pues hacemos la oración. Realmente fue una experiencia bonita compartir con ellos. Ellos tenían preguntas, ellos tenían dudas, ellos tenían tantos cuestionamientos relacionados a cómo poder encontrar información de sus antepasados, que muchos de ellos salieron con más de 6 nombres nuevos en su árbol. Y la experiencia fue diferente a lo que yo había pensado. Yo tenía miedo porque no sabía qué compartir, pero cuando estábamos allá, pues como los hermanos que han hablado anteriormente, ellos dicen el Espíritu guía. Entonces realmente sí, el Espíritu nos guió para que ellos pudieran lograr tener información y añadir nombres a su árbol. Esa experiencia fue muy especial, y yo la volví a repetir con otros hermanos. Igual cantábamos el himno Bandera de Sion. Aún guardo las copias porque si regreso otra vez con otro grupo, pues cantaremos también. Y una de las experiencias más bonitas que tuve fue al ayudar a un jovencito de 11 años. Él estaba menos activo, regresó a la iglesia con sus hermanos, y empezamos a agregar, abrir su cuenta. Él no tenía cuenta de historia familiar, abrimos su cuenta y él empezó a agregar sus nombres. Disculpen que mi perrito es un poco bullero. Y él empezó a abrir su cuenta, pidió los nombres de su mamá, de su papá, de sus abuelos, y le llamó tanto la atención cuando él escribió el nombre de su bisabuela. Al escribir el nombre de ella, su árbol arrastró como 30 nombres, y los ojos de él eran tan grandes y me miraba tanto y me decía, ellos son familia mía, yo pertenezco a ellos son mi familia. Y él no podía creer que todos esos nombres que él veía, él formaba parte de esa familia. Realmente fue una experiencia muy, muy especial ver la alegría en sus ojos.
Entonces, una de las cosas que yo he aprendido ahora con este llamamiento es que cuando tenemos que ayudar a alguien a abrir su cuenta por primera vez o ayudarle a recuperar su cuenta, que la misma persona esté frente a la computadora o frente al teléfono si no hay una computadora, porque el gozo que va a sentir realmente es muy especial. Tuve la oportunidad de ayudar a una joven, ella no es miembro de la iglesia, y escuchaba tanto hablar acerca de historia familiar y la gente mencionaba tanto mi nombre que ella se acercó y me dijo, yo quiero saber qué es historia familiar y conversamos un poco y me dijo, yo quiero tener mi cuenta. Y el asombro tan grande es que cuando ella ingresó el nombre de su papá, que era el que a ella le interesaba que se hiciera la obra, el nombre arrastró como 200 nombres. Y ella se puso a llorar y ella no podía creer lo que sus ojos estaban viendo. Y había un nombre, en cada uno de esos nombres que ella encontró de su papá, había una persona que hacía cambios, hacía ajustes, ponía fechas. Entonces yo le dije, escríbale a esa persona. Puede ser un familiar suyo, quizás no, pero escríbale para saber por qué él tiene tantos nombres allí. Y ella se contactó con esa persona. No son familia, pero a él le gusta trabajar la historia familiar, él le gusta hacer genealogía. Entonces, por esa razón, el árbol de ella tiene muchos, muchos nombres. El ser consultora de historia familiar me deja retos como tener que hablarle a las personas, contactarles. Yo le llamo a esto, ellos son mis clientes y yo soy la vendedora. Yo los contacto y cuando alguien me pregunta, ¿estás libre? Le digo, no, tengo un cliente que atender. Entonces voy donde ellos, les ayudo, les comparto lo que sé, les ayudo a que ellos abran su cuenta, a que ellos busquen nombre, les explico. Y es un desafío porque historia familiar nosotros buscamos nombres de personas que están en silencio. Ellos no nos dicen, apúrate, que yo necesito salir de este lugar. Recuerda que yo estoy acá, estoy prisionero y necesito salir de aquí. Ellos no nos dicen eso. Pero es muy especial, muy, muy especial poder encontrar nombres de aquellas personas que están esperando y que saben que nosotros tenemos el Evangelio de Jesucristo y que ellos pueden salir de allí. Para mí, quizás no sea esto lo correcto, pero para mí el lugar especial cuando voy al templo es cuando voy a hacer bautismo. A mí me encanta. Y tener la oportunidad de sumergirme por varias personas que yo no conozco es algo muy, muy especial para mí. Yo puedo testificar que yo sé que trabajar en historia familiar, ser consultora, ayudar a los hermanos miembros de la iglesia y a los que no lo son, nos da la oportunidad de que nosotros podamos preparar la venida de Jesucristo. Recuerdo que esta frase me la dijo un día mi hermana, eran como las 10 de la noche, algo así. Me dijo, ¿sabes que tu llamamiento ayuda a preparar la venida de Jesucristo? Y a mí me pasó un frío por el cuerpo. Yo dije, yo estoy preparando la venida de Jesucristo, eso. De momento pensé, ella está loca. Pero a medida que escucho a los hermanos hablar acerca de la importancia de la historia familiar, del gran reto que tenemos para ayudar a que las personas puedan encontrar a sus familiares, realmente es muy especial. Yo agradezco mucho a la hermana Mayra porque anteriormente ella daba unas clases y ella era la maestra y yo era la alumna. A veces había otra hermana más. Y así nos pasábamos. Cada martes ella me invitaba y yo le preguntaba, ¿a qué hora es la clase? Ella me decía, a las 8. Y entrábamos a la clase, estaba la hermana Mayra, otra hermana y yo. Y un día ella me pidió que diera la clase y yo me eché a reír porque digo, pero yo te voy a dar la clase a ti y tú sabes mucho, no necesito darte la clase. Pero realmente esas experiencias que he tenido compartiendo con Mayra y compartiendo con los hermanos en mi barrio, compartiendo con otras personas de otros barrios, realmente ha fortalecido mi testimonio. Yo sé que la obra de Dios progresa
avanza. Si yo tengo el deseo de ayudar, la obra va a progresar. Si yo no tengo el deseo de ayudar, igual van a haber otras personas que van a ayudar también. Aún con los desafíos que tengo en mi propio árbol, aún no encuentro a mis bisabuelos paternos, pero yo sé que los he de encontrar. Y yo sé que es la obra de Dios, que nosotros podemos avanzar, podemos ayudar, podemos progresar y que los desafíos nos ayudan a que logremos los retos más difíciles que hay. Gracias, Mayra, por tu invitación. Y sé que Dios vive, Jesús es del Cristo, la iglesia de Jesucristo sigue avanzando y esta es su obra. En el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Muchas gracias. Gracias, Gisela Flores, a Elías, a la hermana Gisela Díaz, a ti, Rosa. Los quiero mucho y sé que realmente como la clase, cuando me dieron la clase, digo, yo pensé, bueno, ¿a quién puedo invitar? Y fueron los nombres que me vinieron y, y realmente son testimonios edificantes y que nos ayudan y nos inspiran a seguir adelante. Amo esta obra y sé que este es el Evangelio de Jesucristo, es verdadero, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días. Lo sé con todo mi corazón y agradezco por conocer personas tan especiales como a los que viven aquí en Panamá y ahora que estoy conociendo por medio de estas clases o de esta academia que digo que yo, no sé, siento que nací para pertenecer a esta academia y sé que Dios nos ama y que desea que nosotros regresemos y ayudemos a muchos a regresar a su presencia. Quiero dejar esta clase y mi testimonio en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 ¿Y Amén. hay Amén. alguien más que quiera hacer alguna pregunta, algún comentario? Tenemos algunos minutitos allí que si quieren compartir sería excelente. Buenas noches. Bueno, hermana Kendi, buenas noches. Sí, Ah, Solo quiero compartir y agradecer a los hermanitos de Panamá. Me admira mucho el jovencito, ¿verdad? Uno va aprendiendo con la vida y va amando la obra de historia familiar, pero que una generación más joven venga y ame esta obra, creo que estamos haciendo las cosas bien. No todo va a ser felicidad, como algunos de ustedes dijeron. Requiere de mucha dedicación, mucha perseverancia, disciplina, mucho amor, mucha paciencia. Pero lo más importante es las experiencias. Yo he dicho que uno como consultor de Templo de Historia Familiar, am, me parece a María, cuando María Lucas describe que guardaba todas sus cosas en su corazón. Hay muchas cosas que no podemos compartir como consultores de Templo de Historia Familiar, experiencias muy especiales donde nosotros hemos podido ver cómo el Señor nos ha guiado y cómo hemos podido ser parte de muchos milagros y cómo podemos sentir esa conexión con el otro lado del velo y cómo ellos están pendientes de nosotros, cómo nos cuidan, cómo nos guían. Y la hermana tenía mucha razón cuando decía, cuando abramos un árbol familiar hay que orar. Estamos en un lugar sagrado, ¿verdad? Como decía Moisés cuando estaba ardiendo la salsa, ¿verdad? Entonces tenemos que comprender esa parte de poder hacer nuestro trabajo y confiar mucho en el Señor y que podamos aprender cada semana
que podamos atender nuestros clientes, como dijo la hermana Rosa. Y si no, pues hay que buscarlos, hay que buscarlos. ¿Verdad? Siempre va a haber alguien. Y hermana Rosa decía, en la clase entraban dos, ¿verdad? Uno. Yo siempre le digo a los consultores, si logras que una persona haga su árbol, has hecho y salvado generaciones. No necesitamos tener llenas nuestras clases, nuestros horarios, ¿verdad? Porque siempre nos va a tocar que salir y buscarlos. Pero me encanta la historia familiar y me encanta este trabajo. A veces solitario, a veces silencioso, pero con una recompensa grande. Gracias, hermana Mayra, por su clase y a las hermanas por sus testimonios. Bueno, yo quería agradecer, hermana Mayra, por su clase. Realmente ha sido muy edificante. Y también los testimonios que han compartido las hermanas, el hermano Elías. Gracias de verdad. Hay algo que en mi espíritu sentía cuando estaban dando testimonios y quiero transmitirlo a ustedes porque durante esta semana pude aprender a través de un mensaje, un video, creo que lo compartieron en el grupo de Ilumina al Mundo, eh, de que realmente la historia familiar es un mandamiento y, y hemos de estar seguros y seguras que el trabajo que nuestro Padre Celestial nos ha encomendado realmente es algo sorprendente, muy serio, y que si nosotros no lo hacemos, ¿quién más lo va a hacer? Entonces, somos los llamados para trabajar en historia familiar. Eh, Eso es lo que les puedo compartir y de verdad muchas gracias. Creo que hermana Yesenia Avilés había levantado la mano. ¿O fue equivocación, Jessie? Sí, ella le Jessie, ¿querías compartir algo esta noche? Me gustaría compartir algo, hermanos. Ok, hermano Patrick, adelante. Soy de Perú y soy asesor de historia familiar diaria. Tengo asignado 8 estacas. Y es hermoso escuchar el testimonio de hermanos de cómo en todas partes de Sudamérica, de América en sí se trabaja. Estamos creciendo. Hay bautismos, hay hermanos que hacen sus historias familiares, se ven sus ordenanzas y es hermoso. También soy obrero en el templo y ver jovencitos, ver hermanas ancianas que se acercan con un registro personal, un registro de un familiar. Es bonito ver que la obra crece y escuchar los testimonios de ustedes me ha fortalecido esta noche. Gracias, hermano, por su testimonio. Ahora sí tiene levantada Jessie la mano. Perdón, hermanos, tengo la señal un poquito mala. Eh, Gracias, Sofoifa. Agradecer por esta clase tan bonita. Gracias por los testimonios de las hermanitas, pues me ayudan más en mi llamamiento y recordé las experiencias que he tenido en lo personal y también con algunas hermanitas en mi barrio. Y bueno, no solamente en mi barrio he trabajado, sino también, bueno, yo soy de Nicaragua, pero actualmente vivo en Costa Rica. Pero también, o sea, tengo amistades en Nicaragua que muchas veces me contactan y me dicen, ayúdame, que no encuentro. Entonces, entonces nos conectamos y por ahí empiezo a ayudarles y ya he ayudado, como dicen, a alargarles su árbol.
y entonces ellas se sienten como muy, como wow. Entonces, si han tenido la oportunidad de ir al templo y llevar esos nombres. Por ejemplo, esta semana, pues yo tuve la experiencia, como he estado como ayudando a muchas hermanitas en el barrio. Esta semana, como dicen, pues me dediqué a abrir mi árbol y pues no lo había abierto y tenía, creo que lo compartí, tenía unos registros ahí sugeridos, pero no les prestaba, no les presté, como dicen, así como cierta atención, sino que yo me fijé más que todo como en la parte de los registros vistos que había visto, y me fijé en un nombre en particular y no sé por qué, me dio por revisar y de repente revisé fuentes, y cuando revisé una fuente en particular de una de ellas, pues digamos de mi tatarabuela, y no me había percatado que a la par del registro, o sea, me estaba dando el registro de un hijo de mi tatarabuela, pero al mismo tiempo, o sea, digamos en todo el registro, en la parte de arriba, estaba otro registro de otro parientito que era nieto de ella. Y entonces yo no sabía, entonces que tenía otro hijo. Entonces, para mí fue como eh, grandioso, digámoslo así, porque eh, ya, o sea, anexé a otra persona a mi árbol y seguí y estoy, como dicen ahorita, trabajando y encontrando a más personas. Entonces, eso no sé, a mí me llena mucho, me emociona. De hecho, a mí me encanta trabajar en historia familiar también. Entonces, este sábado que pasó, eh, hubo un viaje al templo. Entonces, mi hija, era un viaje de jóvenes, y mi hija se llevó las tarjetas. Entonces, pues me siento muy agradecida. Al mismo tiempo, pues yo fui en calidad de consultora, porque habían también había una jovencita y su mamá que estaban también regresando a la iglesia, y, y empezamos a abrirle sus cuentas, y pues ya estamos como trabajando con ellas, y ellas estaban muy contentas porque ya llegaron, como dicen, ya por lo menos llegaron a la cuarta generación. Entonces, realmente me siento muy agradecida. Eso fue lo que cuando yo conocí el Evangelio, me llamó mucho la atención, lo que es historia familiar. Entonces, realmente yo sé que Jesucristo vive, que este es su Evangelio verdadero, y que sé que en algún momento eh, no conocemos a estas personitas, pero en algún momento tengo la sensación de que los podré ver y los podré conocer y abrazar. Los comparten en nombre de Jesucristo. Amén. 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 Bueno, yo creo que ya estamos concluyendo Pero la clase. el hermano Zacarías había levantado la mano y el hermano Patrick también, pero Pues solamente quería dar las gracias a la hermana Mayra, porque realmente hay tan bonitas clases que da, o sea, espiritualmente lo mueve, lo motiva a uno a perseverar, a seguir adelante y a no desistir, o sea, es muy cansado, es muy solitario, como dijo un hermano. En mi barrio soy la hermana Latosa, que siempre les ando diciendo, "Y ya hicieron participar, ya hicieron esto y entraron a Family Search y han sacado una tarjeta en esta semana, o sea, así como que la fastidiosa, la hermana fastidiosa soy yo. Entonces, y pues sí, a veces hasta acá hasta las hermanas así como que, y ahora que, porque también les doy mucha lata que lean, suben, sígueme, su clase semanal, lean. Sí, o sea, siempre les digo que tienen que tener cierto conocimiento para entrar al reino de los cielos. Si no, se quedan fuera. Bueno, la cosa, así les digo, así como les estoy diciendo a ustedes. Entonces, así como, ahora qué nos va a decir Marisela. Pero créanme que a veces sí es solitario, a veces
pues se fastidian ellos y pues uno también se cansa de arriar gente, la verdad, sí es cansado, pero sí, pues es que es la verdad, pero la hermana Mayra hace que uno recuerde que realmente quién es uno, quiénes somos, a dónde queremos ir. Ella nos hace recordar que debemos edificar el reino de Dios. Tenemos que ayudar a edificar el reino de Dios en nuestros tiempos y y más en estos tiempos que el tiempo está acelerado en cuanto a la historia familiar. Y les puedo decir muchas cosas, pero hablo mucho, pero solamente quería decirles gracias, hermana Mayra. Me hizo recordar que debo de seguir firme y no desmayar. Y que echarle ganas, aunque está uno solo. Gracias, hermana, Gracias, hermana por Marisela. su clase, muy Gracias, bonita clase. gracias. Y cambia de táctica nada más. Eso es lo que más o menos hago yo. Y realmente continuar, porque hay que seguir. A veces uno se desanima, sí, pero por eso es que quería que vieran de que lo que nos está pasando a nosotros individualmente le pasa a otras personas también. Pasan los mismos desafíos, de repente no idénticos, pero parecidos. Gracias, hermana Marisela. Hermano Patrick, iba a agregar algo más antes de terminar. Ah, ya, una experiencia muy cortita. Acá en el Perú, unos hackers hackearon el Registro Nacional de Identidad y robaron un promedio de 4 millones de datos, originando de que el gobierno de Perú bloqueara el Family Search. Entonces, durante todo este año no hemos tenido acceso a recibir registros sugeridos. Entonces, solamente hemos podido trabajar el Family Search de esa manera, eh, preguntando a familiares, personales, para poder avanzar nuestros árboles. Pero tuvo la inspiración. O sea, el enemigo cuando trata de imponer o de bloquear la obra se abre por otro canal. Y un grupo de hermanos en una estaca tuvo la brillante idea de ir a los cementerios. Y pusimos unas mesas, unos toldos y comenzamos a aperturar cuentas. Comenzamos a enseñar cómo las personas pueden hacer sus declaraciones y comenzamos a registrar. La gente no miembro comenzó a llegar, comenzó a preguntar y se ha aperturado cientos de cuentas de gente no miembro utilizaron el Family Search. Varios se han bautizado. Hay 2 barrios que están por dividirse. La gente no miembro del barrio Italia, en cerca de esta casa central, van con sus tablets, con sus laptops, y utilizan las PC del centro y ayudan a aperturar cuentas a la gente no miembro que van a conocer la historia familiar. Y no se dan bastos y están antes solamente iban una vez a la semana, ahora van 3 días a la semana. Y los jóvenes y la gente no miembro, como digo, ayudan a aperturar cuentas, avanzan con su historia familiar, avanzan en sus cuadros, preguntando directamente a los familiares y a los amigos, porque aún no tenemos acceso a recibir registros sugeridos ni trabajar con la cuenta familiar. Pero seguimos trabajando y seguimos avanzando. El informe que nos ha llegado es impresionante de cómo ha avanzado Perú en cuanto a los registros, a los datos de 4 generaciones, el informe que nos llegó con respecto a recuerdos. La obra crece. El enemigo, por más que trate de oponer, no se puede. Esto que se hizo en el cementerio se aplicó en un segundo cementerio y hay varios estados que están haciendo eso. Y el próximo mes, antes del Día de los Muertos, que es el 1 de noviembre, va a haber una actividad donde el municipio participa. Ya hay 2 alcaldes que se han hecho su noche de hogar en sus casas, han trabajado sus cuadros familiares
y todavía no se pueden bautizar por un tema político, pero sus familiares participan en las actividades de la iglesia y hacen historia familiar a sus amigos y familiares que tampoco son miembros. Gracias, hermano Patrick. Gracias por compartir con nosotros. Y hemos orado por Perú y para que esos registros puedan volver a ser abiertos para ustedes y seguir con la obra. Mientras tanto, qué buenas acciones están haciendo. Y el Señor no se queda con nada. Él consagra nuestros esfuerzos siempre. Ojalá pronto pueda el gobierno abrirlos otra vez. Mara Kendi, ¿terminamos?